También agradezco a Dios de poder estar aquí con ustedes esta mañana y pues vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué les parece? Hoy lo que quiero hacer si ustedes se acuerdan de la última serie que tuvimos, ¿se acuerdan cómo se llamó? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿alguien se acuerda de qué se habló la última vez que no lo pudimos terminar? Bueno, lo una ayuda para los que no estuvieron, estábamos analizando y estudiando los nombres que Dios toma con el propósito de acercarse a sus hijos, poder ayudarles y poder Dios tener autoridad legal sobre cada uno de nuestros hogares para poder ayudarnos, guiarnos y permitirnos llenarnos de su Santo Espíritu. Saben, hermanos queridos, lo que hoy quiero hacer con ustedes es, número uno, repasar lo que estudiamos. Me parece que es muy importante para refrescarle la memoria. Número dos, mañana continuar por lo menos con dos temas de qué nombre usa Jesús para poder acercarnos a nosotros. Y el resto de la semana vamos a estudiar unos temas preciosos acerca del hogar y la familia. Y vamos a estudiar creo, probablemente el miércoles o el jueves, un tema se va a titular Autoridad o Poder. Cuán importante tener autoridad en el hogar y no usar el poder, sino usar el poder cuando sea necesario. Vamos a estudiar la definición de cada uno de ellos y después de ese asunto vamos a estudiar los asuntos teológicos del hogar y la familia. Unos temas muy preciosos que personalmente a medida que los estudié fue una bendición para mi vida, para mi hogar también. El hermano Mauricio apagó su micrófono. Oh, sí, es cierto, pues. Gracias, Ah, hermano. Muchas sí. gracias. Perfecto. Hay un pensamiento en la palabra de nuestro Dios que está en Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24, que dice: Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué le parece si oramos para pedir la dirección de nuestro Dios? Oremos. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Muchas gracias porque nos permite la vida, la salud y nos permite este tiempo para encontrarnos con usted, Señor, como lo manda tus mandamientos. Deseamos conocerle. Necesitamos conocerle para que podamos tener un rumbo en nuestra vida y para que podamos imitar a nuestro Señor Jesús, Señor. Permite pues que tu Santo Espíritu esté con nosotros y al momento de repasar este tema pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos. Estuvimos estudiando la última vez una pregunta. Cuando leemos este texto, nos damos cuenta que surge una pregunta importante y es, número uno, ¿conocemos o conoces a Dios? Creo que una de las cosas que más nos causan pérdida de identidad en nuestra vida es que no conocemos a Dios. Y es normal en el proceso de esta vida de cristiano, porque en muchas ocasiones nos convertimos en religiosos. Es más, en la Biblia nos cuenta un hombre llamado Job. ¿Se acuerdan de Job? Este Job tenía un conocimiento de Dios, pero no conocía a Dios. Y lo encontramos porque al final en el versículo, en los últimos capítulos, dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas había oído. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo: yo he guardado todo desde mi nacimiento? Entonces, eh, ¿qué más me hace falta? Entonces le hacía falta el conocimiento de Cristo Jesús en su vida. Tenía el saber del Cristo, pero realmente conocía a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, mis hermanos? Es conocer. Si hay algo que usted puede presumir,
en el cual Dios le da luz verde para presumir y decir y jactarse, pero cuidado, pero que sea de verdad, es en conocer a Dios. Decíamos que el nombre es muy importante. Dios, con el propósito de acercarse a nosotros, usó nombres. Los nombres para los judíos no era simplemente un nombre cualquiera. Ustedes recordaron que el nombre definía, o cuando usted escuchaba el nombre, definía un significado del propósito por el cual nació esa persona. Hoy en día no. Hoy en día nosotros, nuestra cultura, nada más ponemos nombre porque sea bonito. O simplemente, es que me gustó. ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar Messi Ronaldo, o no sé qué relajo el asunto que se pone nombre, pero en la antigüedad no. En la antigüedad se daban los nombres con el propósito de que la persona diera alusión o reflejara el carácter. Como Dios conocía la cultura judía, entonces optó nombres con los cuales para cada circunstancia nosotros tuviésemos esperanza y pudiésemos conocer a nuestro Señor Jesús, cómo actúa en diferentes momentos en nuestra vida y en diferentes situaciones. Así que nosotros recordamos que los nombres, ¿verdad? Y estudiamos también que, ¿verdad, mis hermanos, que hay nombres que nosotros no le pondríamos a nuestros hijos? A ver, díganme los que están aquí, mis hermanos, ¿qué nombre no le pondrían a sus hijos? Hay un montón de gente aquí conectada. Judas, Caín. ¿Quién no le pondría Caín? Judas, Judas. ¿Quién le pondría Judas a su hijo? Nadie. Oiga, ¿quién tiene el valor de ponerle a su hijo Lucifer? ¿Verdad que no? Con solo escuchar el nombre, usted identifica a la persona. Lo mismo hace Dios. Dios opta nombres para que usted se identifique con él. De manera que para cada situación o problema, Dios usa nombres de manera que usted y yo seamos fortalecidos. Recuerden que Dios no es un Dios que está ahí en el cielo completamente, sino que es un Dios que está al lado nuestro y que quiere relacionarse con nosotros. Es un Dios que quiere caminar diariamente con usted, guiarle, que usted escuche tan claramente su voz, que usted haga las cosas que Él quiere hacerle, que Él pueda moverle en su vida y pueda transformarlo de manera que las personas se asusten y que digan, bueno, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Me entienden? Entonces, también a manera de resumen, ustedes se acuerdan que hablamos del nombre que en hebreo es Shem, que significa señal o prenda. Es decir, que describe algo característico de la persona. Estudiamos ese día qué es más valioso para ustedes. Cuando escuchen les digo, hermanos, ¿quieren una cadena de plata o de oro? ¿Qué eligen ustedes? Pues yo creo que lógicamente todos vamos a elegir el de oro. Y si yo les pregunto, hermano, ¿ustedes quieren una de oro o de diamante? ¿Cuál vamos a elegir? De diamante porque son más caros. Es decir, el nombre da una connotación de lo que está hecho originalmente la persona. Entonces, estudiábamos la importancia de conocer a nuestro Dios. Y la pregunta que yo les hago, ¿qué significa su nombre de ustedes? ¿Ya saben qué significa su nombre? Su nombre debe, si ustedes conocen su nombre que se le ha puesto y si tiene un significado precioso, ¿cómo se llama? Ustedes eso de ver dar alusión a su carácter en lo que significa su nombre. A veces yo me enojaba, yo le decía a mi mamá y yo le decía, mamá, pero es que, ¿cómo es posible que me pusieron el nombre Mauricio? Porque Mauricio no significa nada. ¿Qué significa Mauricio? Moreno. Es decir, una persona que está morena. Y bueno, sí es cierto. Estoy moreno, no estoy blanco, si ya se dieron cuenta, mis hermanos. Entonces, ¿qué significa su nombre? A eso da alusión. Y estudiamos el primer nombre que Dios toma. ¿Cuál es ese primer nombre? ¿Quién se acuerda, mis hermanos?
¿Quién se acuerda del primer nombre de Dios que estudiamos? A ver, o la mayoría de los que estamos aquí, ¿eh? El mío es libre. Muy bien, entonces su nombre significa libre o libertad. Quiere decir que su vida reflejará que usted es una persona libre en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Dígame si no da propósito su nombre. ¿Me entiende? Entonces, perfecto. A ver, ¿alguien se acuerda de los que estuvieron la vez pasada? No sé cuántos estuvieron. Y luego, todo el mundo está dormido. Bueno, no Elohim, importa. ¿Ah? Elohim, Elohim. Correcto, correcto, correcto. Estudiamos el primer nombre que Dios toma, Elohim. Elohim aparece en el Antiguo Testamento 2500 veces, 2570 veces. Y cada vez que aparece el nombre Elohim, nosotros estudiamos que Dios está diciendo algo y de la nada lo que dice es creado. El nombre Elohim da a entender que lo que no existe lo puede traer a la existencia. Que sus pensamientos, Elohim es tan poderoso que sus pensamientos puede traerlos a la realidad. Elohim nos menciona y nos dice que fue el que nos creó. Es decir, que en Elohim no hay nada más imposible para Elohim. Que Él está encima de todo y por todo. Que para Él no hay nada y no existe nada imposible para Dios. Entonces entendemos que Elohim se ha revelado por sus poderosas creaciones. Y estudiamos una serie de textos donde pudimos notar que Elohim decía, Elohim hablaba y Elohim existía todo el asunto. Y entendemos y comprendemos entonces, mis hermanos, que el primer nombre que Dios usa es Yo soy todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. ¿Ese es el Elohim que usted adora? Es la pregunta. Entonces, mis hermanos, el otro día platicaba yo con una persona, ¿no? y me decía, pero es que yo no voy a la iglesia porque mira qué tipo de cristianismo son los que vivimos. Entonces me puse a pensar y preguntarme, ¿cómo es posible, mis hermanos, que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, Jesús estudiamos y llegamos y comprendimos que es Elohim, ¿ok? Elohim. Entonces Jesús, que es el Todopoderoso, ¿cómo se explica que nosotros hemos entregado nuestra vida a un Dios todopoderoso que creó de todo de la nada y que su poder es tan impresionante? ¿Cómo es posible que Elohim, que el Espíritu Santo y el Padre Celestial, Dios potente, transformador, que no existe el universo entero completo para sostener su poder, los santos ángeles poderosos que tienen el propósito de ayudarnos y guiarnos en nuestra vida? ¿Cómo se explica que el Dios todopoderoso que nosotros decimos creer, y cuando vamos a ver nuestra vida es tan pobre y desabrida que no tiene poder, que hay pecados que nos tienen atados y que no podemos ser libres? ¿Cómo se explica que nosotros servimos a un Dios poderoso y nuestra vida muestra a un Dios débil? Porque estudiamos que nuestra vida dice que Dios a nosotros adoramos. Entonces es importante conocer a Dios con el propósito de que nuestra vida sea cambiada. Es importantísimo conocer a Dios. No se explica qué clase de vida nosotros llevamos. ¿Me entienden? Entonces nosotros recordábamos que vemos a un Dios Elohim grande, pero ahora Elohim baja. Y vemos a Elohim resucitar a un muerto de 4 días, su amigo. Vemos a un Elohim calmar la tempestad cuando iban los discípulos en la barca. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, mis hermanos queridos, Elohim es un Dios poderoso. Ese Dios es suyo. Dios, no hay nada imposible para nuestro Dios.
El problema es que nosotros nada más lo conocemos de una manera como término. Entonces, como usted sabe que Dios es un Dios poderoso, ¿cuál es el deber suyo? Probar si esto que Dios dice que es el poderoso, probarlo en su vida también. ¿Para qué? Para que haya un cambio y para que usted pueda hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque cuando nosotros hablamos de algo que Dios no ha hecho en nuestra vida, somos como unas latas vacías. ¿Se acuerdan cómo en nuestro pueblo se amarra unas latas vacías a los recién casados? ¿Y qué va haciendo? Haciendo ruido, hermanos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Nuestra vida, cuando hablamos de algo que nosotros no hemos vivido y que nosotros no hemos experimentado, simplemente termina siendo como un montón de lata vacía. ¿Quiere Dios que nuestra vida sea como una lata vacía? No, quiere que usted lo viva y lo experimente. Dios desea que nosotros, todo lo que dice en la palabra, lo experimentemos. Dios no es un Dios que quiere que usted tenga fe y que su fe sea como una actitud. No, Dios quiere darse a conocer. Dios desea que usted experimente todas las cosas que en la Biblia dice. Dios desea hacer en usted y por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Dios desea darse a conocer para que usted vea con sus propios ojos que Dios es todopoderoso. No solamente que lo lea en la Biblia, sino que Él quiere darse a conocer a través de usted. Y fue así que llegamos al nombre Yahvé. ¿Se acuerdan qué significa Jehová? El nombre, la palabra tetragramatón, Jehová, significa, estudiamos que este nombre aparece más de 5311 veces en el Antiguo Testamento. El doble de la primera. Y el nombre de Ja, y en otras 50 veces aparece el nombre Ja, que es en los Salmos, si lo han visto. Entonces, este nombre, mis hermanos queridos, denota algo interesante. Estudiamos en el libro de Hechos cómo Dios se le presenta a Moisés y a Moisés lo llama. Pero cuando vemos el nombre es Yahvé, que es el tetragramatón, no podemos definirlo de su manera, de su término etimológico, porque no nos va a permitir entenderlo. No podemos estudiarlo en su manera lingüística o su raíz, porque no nos permite comprenderlo. Hay muchas teorías o hay muchas investigaciones de qué significa Yahvé. Entonces, pero cuando nosotros vemos el nombre Yahvé, cada vez que Jehová aparece, nos dicen, mis hermanos queridos, que el nombre significa yo soy el que soy, que quiere decir yo soy el Dios siempre presente. Yo soy el Dios que no abandono a mis hijos, siempre estoy con ellos. No los dejo, no los desamparo. El nombre Yahvé o Jehová, el tetragramatón, podemos entender lo que es un Dios que siempre está presente y que no abandona a sus hijos. Y estudiamos que Dios vio cómo maltrataban a su pueblo, que Dios escuchaba cómo el pueblo sufría, que Dios mismo, Cristo mismo, bajó del cielo, caminó alrededor de todo el asunto de cómo trataban a los egipcios y que Dios mismo vio que estaban maltratando a su pueblo. Y Dios mismo los acompañó a través de una nube, los guió a través del desierto, se paró y se interpuso. Dios mismo, el Dios siempre presente, se paró entre el pueblo y los egipcios y que Dios mismo abrió, ¿qué cosa? El mar rojo, que Dios mismo, mis hermanos, los guió a través del desierto, que Dios mismo se presentó, pudieron escuchar, pudieron ver los israelitas, pudieron ver a Dios en la montaña con poder
y gloria. Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Tenemos que conocerlo. Yo creo que uno se cansa de llevar una vida tan pobre. ¿No creen ustedes que ya es tiempo de consagrar nuestra vida al Señor? Y podemos seguir hablando de eso porque estuvo precioso. Es decir, mis hermanos, Dios es un Dios siempre presente que cuida, protege y nunca jamás deja a sus hijos. Él siempre está presente. Y cuando usted vive consciente de que usted está delante de la presencia de Dios siempre, su vida cambia, su forma de pensar cambia. Cuando usted conoce a Dios, que en cada circunstancia Él siempre está presente para ayudarle, para sostenerle, para guiarle, para amarlo, para abrazarlo, para guiarlo, para darle fuerza. Usted se enamora más de Dios. Yo les felicito que están aquí ustedes esta mañana. Conságrense al Señor Jesús, mis hermanos. Escuchen temas de bendición para su vida, temas que construyan su vida. Lean la Biblia, oren para que puedan testificar, mis hermanos. Los días son cortos, Cristo Jesús pronto viene. La familia es un negocio del Señor Jesús. Cristo Jesús quiere estar presente en cada hogar y familia. Pero ¿por qué razón suceden cosas como las que en muchas ocasiones nos suceden? Es, mis hermanos, porque le abrimos la puerta al enemigo para que entre a nuestro hogar. ¿Cómo se la cerramos? Teniendo nuestro culto matinal todos los días. Y en la semana vamos a estudiar los asuntos legales que Dios toma o los procesos legales que Dios toma para bendecir su hogar y su familia. Usted se va a dar cuenta que Dios está empeñado en bendecir su familia, su hogar. Dios desea transformar su familia. Dios desea, el Dios todopoderoso que creó de la nada todo, ese mismo Dios todopoderoso quiere habitar en nuestro hogar para hacer producir en nuestra vida y en nuestra familia lo que ya se murió, lo que no existe. Dios puede traerlo a la existencia por la fe en su palabra. Pero tenemos que darle autoridad legal a Cristo Jesús y cerrar todo lo que el diablo esté entrando en nuestra vida para hacernos pedazos completamente. Recuerden, Jehová dice, yo soy el Dios siempre presente. Y hay muchas cosas que hablar. Mañana vamos a estudiar Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa el nombre Jehová? Se le añade al Yo estoy siempre presente, se le añade una connotación. Yo soy Jehová de los ejércitos. Vamos a comprender algo precioso, mis hermanos queridos. Algo tan lindo del Señor. El Señor quiere que usted sea feliz. El Señor quiere que usted viva una vida poderosa. Pero ¿por qué vive una vida tan falta de poder? Porque usted, si usted se da cuenta, mi hermano, usted no invita a Cristo Jesús en su hogar y su familia. Usted no. Cuando nosotros vemos la iglesia de la Odisea representa la cualidad que tiene la iglesia en este último día. ¿Dónde está Cristo en la ecuación de la iglesia y en la vida espiritual? Está afuera. Nosotros lo sacamos. ¿Y qué hace Jesús? Déjame entrar. Te estás haciendo pedazo, muñeco. Muñeca, te estás haciendo pedazo y estás haciendo pedazo a los tuyos. Jesús dice la respuesta por la cual usted tiene esa conducta y usted tiene ese pensamiento raro es porque Jesús no está en su vida. Como yo sé que Jesús no está en su vida, porque no oramos y no estudiamos. Cuando no oramos y no estudiamos y no oramos, mis hermanos, no testificamos. Por lo tanto, ¿cómo Dios va a bendecirle a usted si Dios está fuera de su vida? Lo que Dios quiere es entrar en nuestra vida para transformarnos y cambiarnos y hacer de nosotros una nueva criatura. Mañana estudiaremos eso. Y por último, porque hablábamos de la oración, quiero terminar con esto ya. Estudiamos qué es orar,
¿Se acuerdan qué es orar? A ver, oigan, si alguien se acuerda qué es orar, porque El acto de les abrir el preguntaba yo ese corazón día. a Dios, ¿Mande? el acto de abrirle el corazón a Dios como un amigo. Como un amigo. Oiga, ¿no le ha pasado que ustedes oran por una persona y oran y no pasa nada? Si Dios dijo, pidan todo lo que quieran, ¿y qué se dice el Señor? En mi nombre será hecho. ¿Cómo es posible que usted pide de la manera correcta en el nombre de Jesús y no pasa nada? ¿Por qué sucederá esto, hermanos? Bueno, nosotros nos dimos cuenta y estudiamos que orar no es un acto, orar es un estilo de vida. Cuando usted lleva un estilo de vida que se llama oración, entonces sus oraciones son poderosas. ¿Por qué? Porque usted conoce a Dios. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted se relaciona con Dios, sus oraciones son poderosas porque usted conoce a Dios. ¿Cuál es la tarea? Conocer a Dios. Mis hermanos queridos, mañana vamos a estudiar. Quería yo estudiar con ustedes esto para que, ¿cómo se llama? Nos refrescáramos la memoria. Dios quiere darse a conocer, mis hermanos. Dios desea que usted y yo le conozcamos para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios me los bendiga. Vayan a, vayan a las actividades de su hogar, oren y permitan que Cristo Jesús entre en su vida y en su hogar. Que Dios nos bendiga. Mañana estudiaremos Jehová de los ejércitos y vamos a notar algo tan precioso que va a ser una bendición para su vida. Así que mañana les espero aquí, porque el tema de mañana va a estar sabroso, va a estar buenísimo, va a estar lindo, mi hermano. Su fe va a ser fortalecida, su confianza en el Señor va a crecer diariamente. ¿Está bien? Que Dios nos bendiga. Creo que oramos y finalizamos, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, mi Dios, que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro personal con usted y que pueda nuestra vida ser cambiada y transformada para la gloria de tu bendito nombre. Que cada uno de mis hermanos podamos reflejar el carácter de Cristo y que podamos así cumplir, Señor, con toda demanda que el Señor Jesús nos dé. Permite que cada uno de nosotros te demos la autoridad legal, Padre mío, sobre cada una de nuestras vidas, de manera, Señor, que podamos caminar firmes y fieles y que tu amor y tu gracia y tus santos ángeles, Señor, puedan estar alrededor nuestro. Bendice a cada hogar y familia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Pasen un excelente y bendecido día. Amén.